La piedra de yeso es abundante en este término municipal y Juan José ha salido al campo con algunos colaboradores para proveerse de esta materia prima. Algunas piedras están a ras de suelo y se extraen con facilidad, pero otras requieren de fuerza y habilidad para arrancarlas. Cuando las piedras se resisten, hay que embarrar con el barrón de hierro y apalancar con él hasta que se separan del resto del bloque. Antaño, este trabajo de arrancar la piedra se hacía cuando las labores del campo permitían dedicar un tiempo a quemar algunos hornetes, tanto para uso propio como para la venta a terceros. La caja del horno u hornete, que estos artesanos van a utilizar para obtener los kilos de yeso que necesitan, está a las afueras del pueblo. Allí han depositado las piedras hasta que llegue el momento de cargarlo. Para atar los fajos de ramilla que se necesitarán en la cocción del horno, hacen falta unos vencejos hechos con ramos de esparto unidos entre sí. Los tres yeseros tienen mucha práctica en el arrancado de esta planta, pues durante muchos años se dedicaron por temporadas a suministrar esparto a las empresas papeleras. Y cada ramo que pones, vueltica que hay que dar. Porque si ves este cortico, hay que poner a lo mejor 6 o 7 ramos más. Y si es largo, pues a lo mejor con 4 ramos. Con 4 ramos valía. Y llegar al esparto, y llegar con el camión y decirte allí en una explanada, el del camión, oye, al otro lado de ese cerro tenéis la caseta. Coge uno el tonel del vino, otro tonel del vino, el otro el pan, y al hombro a lo mejor 5 o 6 kilómetros. Y por la mañana, igual, salir con todo, un par de kilómetros hasta el Tajo todos los días. Nos llevábamos todo de casa, el pan y el vino. Nos llevábamos el pan de casa para 15 días y 20. Nuestros amigos los yeseros van a preparar el combustible para encender el horno. A golpe de jada arrancan ramas de pino, bojes y romeros que luego atan con los vencejos de esparto para poder transportarlos hasta el hornete. Esnucar esto así. Esto hay que esnucarlo bien. Si no se esnuca, se corre, ¿sabes? Para los 10.000 kilos de piedra de yeso que quieren quemar, harán falta unos 120 fajos de leña. ¡Otra! Llega el momento de cargar el hornete. El trabajo comienza por la construcción de las 2 boqueras en las que se introducirá la ramilla. Ahora poner las paraderas, hacer como unas bocas, ¿verdad? Sí, venga. Eso es para que se meta el fuego por debajo. Para ello, nuestros amigos los yeseros, sobre unas hiladas de piedra o bancos, colocan las paraderas ajustadas entre sí y respetando la forma abovedada. Y aquí hay que meter otro para que estas dos queden ahí tienes. Unidas, pues igual. Es igual, este es gordo. Este es bueno, ¿ves? Este lo meteremos ahí. Venga, ya tenemos la primera. Estos artesanos saben que tienen que poner mucho cuidado en la construcción de las boqueras, ya que, si se hundieran durante la cocción, se estropearía todo el trabajo. No me acuerdo si era así. Bueno, lo has hecho pues, ahí va.
Para esta primera fase de hacer las boqueras se utilizan las piedras grandes porque son las que más seguridad ofrecen y porque serán las que van a estar en contacto directo con el fuego recibiendo toda su fuerza. Esa allí te cabería mejor, allí. Y aquí una más delgada. No obstante, cada piedra debe tener la forma y el tamaño apropiados para que ajuste perfectamente en esta delicada construcción. Oye, anillo al dedo. Cuando las boqueras ya están terminadas, los yeseros echan las piedras desordenadamente sobre ellas. Ahora, estas bóvedas alargadas deberán soportar sin hundirse todo el peso que se eche encima. Mientras unos van rellenando el hornete, Juan José construye la pared frontal con piedras de yeso planas. Este frontal servirá para sujetar la carga y hacer de cierre. El motivo de que vaya un poco arqueada es porque tiene más fuerza. Para que no se pueda reventar. ¿Y la pluma? En el llenado del horno, los yeseros aprovechan la máxima capacidad haciendo un pequeño montículo llamado caramuello. El horno ya ha quedado cargado y dispuesto para ser encendido. Ahora hay que esperar un día apropiado para encenderlo. Venga, recoge las herramientas y chispa. Cuando la rama está seca y el aire es favorable, ya se puede cocer el yeso. Pero para evitar que el aire penetre por las uniones de las piedras, dificultando el control del fuego, nuestro amigo el yesero lava la frontera del hornete con una capa de barro. Siempre la raíz para adelante, ¿eh? Recordaos. Teniendo en cuenta que la cocción de un horno dura entre 10 y 12 horas, los yeseros tenían la costumbre de encenderlos al amanecer en el invierno y al atardecer en el verano para poder controlar mejor el fuego con la oscuridad de la noche. En las primeras horas de cocción, los yeseros deben alimentar el fuego con ramas sin detenerse para conseguir elevar la temperatura del horno. A medida que el fuego va cogiendo fuerza en el interior de las boqueras, las piedras toman un aspecto negruzco. La tarde va cayendo y se avecina una noche de intenso trabajo para mantener la temperatura de cocción. Luis se ha quedado solo durante la noche para alimentar el horno. El viento es favorable y su trabajo consiste en introducir ramas en las boqueras, ayudado por un largo palo o foricacha. El fuego ha tomado más fuerza en el fondo del horno y es allí donde la piedra se cocerá antes. Para comprobar si ya se ha quemado el yeso por esa zona, Luis echa puñados de paja sobre las piedras expuestas a la intemperie. Si la paja se enciende, indica que el yeso de esa parte del horno ya se ha cocido. Sobre esas piedras quemadas, Luis echa paladas de tierra que cierran el tiro del fuego. De esta forma, conduce a su voluntad la llama a otras zonas del horno que todavía no están quemadas. A medida que la noche avanza, Luis continúa alimentando el hornete. Es un trabajo lento y paciente en el que su atención está centrada en el movimiento del fuego dentro del horno. Pero también hay tiempo para el descanso. El horno se está quemando en óptimas condiciones y Luis hace un alto en su trabajo para echar un bocado y reponer fuerzas. Después hay que seguir echando ramas en las boqueras. El final ya está cerca. Por la intensidad y situación de las llamas, Luis comprueba que el horno está bien cocido.
Es el momento de tapar con tierra el poco espacio que tiene el fuego para salir. Bueno. La piedra ya está cocida y Luis decide que ha llegado el momento de tapar las boqueras. Con unas piedras primero y con tierra después, nuestro amigo el yesero cierra la única entrada de aire que queda en el hornete. Durante algunos días se conservará en su interior el rescoldo de fuego y el calor. Han pasado 10 días y el horno ya se ha enfriado. Oye, ¿ya se puede coger? Están cocidas, ¿Ya se puede coger? Aprovechando un día despejado, nuestros amigos los yeseros rompen el horno para sacar la piedra cocida. El carro es el medio ideal para transportar las piedras de yeso desde el hornete, sorteando las irregulares laderas que lo separan de la era donde se van a moler. Ya está. Sobre el suelo endurecido de la era, estos maestros artesanos extienden las piedras para romperlas. Bueno, pues esto ya queda visto para sentencia. A golpe de mallo y jada, deberán reducir su tamaño hasta convertirlas en polvo. Pero lo más práctico para moler y triturar el yeso es el paso continuo de las pesadas ruedas de hierro del carro sobre las piedras. Con este sistema, el esfuerzo humano queda sustituido por la fuerza animal. Después de algunas horas de mallado y del continuo paso del carro, ya se puede recoger el yeso molido. Antes de guardarlo en los sacos, los yeseros lo criban con el espesor deseado según el trabajo que vayan a realizar. La calidad del yeso obtenido depende de la intensidad que ha tenido el fuego durante la cocción. Si está pasado de fuego, por ejemplo, el hornete, pues se moría menos. Sin embargo, si estaba menos cocido, se moría más el yeso. Entonces quemaba la mano, la quemaba así, que se cogía con la mano. ¿Sabes? Entonces había que tener un tacto para poderlo, al quemar el hornete, había que tener un tacto de eso, de que no te se pasara de fuego. Algunos trabajos requieren un yeso fuerte y de fraguado rápido. Otros, un yeso más cocido y flojo. Uno de los trabajos más habituales de los maestros albañiles era el lavado de las paredes de los edificios. En esta zona monegrina, numerosas construcciones muestran ese toque característico que daba el yeso obtenido en los propios hornetes
y que es un verdadero ejemplo de material de excelente calidad para la construcción. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.